En los 40 años de historia de Mario, hay gigantes que todos recordamos, Super Mario 64, Galaxy, Odyssey. Pero, ¿qué pasa con los héroes que quedaron atrapados en las sombras de su propio éxito? ¿Qué pasa con los juegos que, a pesar de su brillantez, parecen haberse desvanecido de nuestra memoria colectiva? Hoy, en CK Píxeles, abrimos el baúl de los recuerdos de Nintendo para realizar un análisis psicoestructural de dos de los títulos más extrañamente olvidados de la saga, Super Mario 3D Land y Super Mario 64 DS. Descubriremos cómo un juego fue diseñado tan perfectamente para salvar una consola que quedó prisionero de ella, y cómo el otro, un remake ambicioso de una obra maestra, fue condenado por un único y fatal defecto. Este no es un simple viaje nostálgico, es una deconstrucción de cómo la plataforma, el contexto y la innovación definen el legado, y un argumento de por qué estos dos fantasmas del reino champiñón merecen un lugar de honor en el canon de Mario. El legado de Super Mario 3D Land está paradójicamente definido por su inmenso éxito como la solución a un problema. Fue un título tan perfectamente diseñado para rescatar a la tambaleante Nintendo 3DS y para exhibir su hardware único que su identidad se volvió inseparable de la consola, impidiendo que fuera juzgado como una epopeya principal e independiente. Su historia no es la de un juego que simplemente existió, sino la de uno que fue creado con un propósito tan abrumador que su propia identidad quedó eclipsada por la misión que cumplió con tanto éxito. Para comprender plenamente a Super Mario 3D Land, es imperativo retroceder al tumultuoso año 2011 y el precario estado de su plataforma anfitriona, la Nintendo 3DS. El lanzamiento de la consola fue, para los estándares de Nintendo, un fracaso comercial. Se enfrentó a importantes vientos en contra, un elevado precio de lanzamiento de $250 que fue recibido con una considerable resistencia por parte de los consumidores, ventas iniciales decepcionantes y una línea de lanzamiento mediocre que carecía de las killer app por la que Nintendo era famosa. La situación era tan grave que Nintendo se vio obligada a tomar una medida drástica y casi sin precedentes, un recorte de precio de casi un tercio apenas 5 meses después del lanzamiento, una clara señal de que la compañía se encontraba en una posición vulnerable. El principal atractivo de la consola, el 3D estereoscópico sin gafas, era visto por muchos como un mero truco, y la biblioteca de software inicial no era lo suficientemente convincente como para justificar la compra del hardware. En este contexto de crisis, Super Mario 3D Land no fue posicionado simplemente como el siguiente juego de Mario, sino como el salvador de la consola. Fue el primer título de gran presupuesto, completamente original y desarrollado internamente por Nintendo para el sistema, y sobre sus hombros recaía el peso de las expectativas de toda una plataforma. Su lanzamiento se vinculó directamente a un aumento masivo en las ventas de hardware de la 3DS. Publicaciones como IGN informaron de un aumento del 325% en las ventas de la consola y titularon un artículo, "Cómo Mario salvó a la 3DS". El juego se convirtió rápidamente en el primer título de 3DS en vender más de 5 millones de copias, una cifra asombrosa que demostró de manera concluyente su papel como un vendeconsola fundamental. Esta inmensa presión para rescatar una consola en apuros moldeó directamente su filosofía de diseño central. La misión principal del juego no era simplemente la expresión artística, sino un imperativo comercial. La 3DS estaba fallando debido a su alto precio y a la falta de software atractivo para un público amplio. Nintendo necesitaba desesperadamente un juego que pudiera ser comprendido y disfrutado de inmediato por todos, desde los fanáticos más acérrimos de Mario hasta los jugadores casuales, que acababan de ser convencidos por la rebaja de precio para comprar la consola. Esto condujo a un diseño que fue intencionadamente menos intimidante que los expansivos y a menudo complejos juegos de Super Mario Galaxy. Los críticos de la época señalaron que la primera mitad del juego era un poco demasiado fácil y un paseo por el parque para el fan, diseñado para ser lo más accesible posible. Por lo tanto, la percibida simplicidad inicial del juego no fue un defecto de diseño, sino una característica calculada. Fue concebido como un punto de partida perfecto para los recién llegados, diseñado meticulosamente para cumplir su papel de vendeconsolas. Esta carga del Salvador significó que su identidad quedaría ligada para siempre al éxito del hardware, ensombreciendo sus propios méritos artísticos en la memoria a largo plazo de la franquicia. El núcleo del diseño de Super Mario 3D Land es una fusión deliberada y magistral de las sensibilidades de los juegos de Mario en 2D y 3D. Las entrevistas Iwata Ask con el equipo de desarrollo son cruciales para entender esta filosofía, ya que revelan la intención de reiniciar el concepto de Mario en 3D para un formato portátil y crear una puerta de entrada para los jugadores que se sentían intimidados por las entregas anteriores en 3D. El objetivo explícito era tender un puente sobre la brecha que se había abierto entre los dos estilos desde la revolucionaria llegada de Super Mario 64 en 1996. Esta fusión se manifiesta en cada aspecto de su mecánica de juego. Primeramente tenemos los niveles lineales y breves. A diferencia de los mundos abiertos de Super Mario 64 o Sunshine, los niveles de 3D Land son recorridos de obstáculos cortos y enfocados, con un inicio y un final claros que culminan en el clásico banderín, un elemento básico de los juegos en 2D. Esta estructura no solo evocaba la nostalgia de los títulos de NES y Super Nintendo, sino que también era perfectamente adecuada para el juego portátil, permitiendo sesiones de juego rápidas y satisfactorias durante un trayecto en transporte público.
Luego tenemos un movimiento 3D en un marco 2D. Aunque la estructura de los niveles es lineal, Mario conserva su completo repertorio de movimientos en 3D. El jugador puede realizar el salto largo, el salto bomba, el salto de pared y otros movimientos acrobáticos que definieron la jugabilidad tridimensional de la saga. Esta combinación ofrecía la precisión y el desafío de las plataformas en 3D dentro de la estructura familiar y directa de un juego de desplazamiento lateral. Por último tenemos la cámara fija de diorama. El juego abandona la cámara controlada por el jugador, que fue una característica y a veces una fuente de frustración en Super Mario 64 y Sunshine. En su lugar, 3D Land utiliza una cámara mayormente fija y con una perspectiva isométrica, lo que crea una sensación de estar observando un diorama o un terrario en miniatura. Esta decisión de diseño fue fundamental para lograr el objetivo de accesibilidad, ya que eliminaba eficazmente la posibilidad de que los jugadores se perdieran, un problema común en los juegos 3D más abiertos y una barrera de entrada para muchos. Quizás el logro más singular de Super Mario 3D Land fue su capacidad para convertir la característica principal de la 3DS, el 3D estereoscópico, en un componente integral de la jugabilidad, en lugar de ser simplemente un caramelo para los ojos. El propio Satoru Iwata explicó que el juego fue diseñado específicamente para solucionar un problema que había persistido desde Super Mario 64, la dificultad para juzgar la profundidad y la distancia en un espacio tridimensional. El efecto 3D de la consola proporcionó la solución perfecta a este dilema de diseño de larga data. En numerosos niveles y secciones, el efecto 3D no era opcional, sino vital para el progreso. Ejemplos notables incluyen niveles con una perspectiva cenital donde las plataformas flotan a diferentes alturas, o salas de bonificación donde bloques y obstáculos invisibles solo se pueden percibir correctamente con el deslizador 3D activado. Los críticos elogieron este enfoque, afirmando que el efecto 3D se volvía absolutamente vital en ciertos puntos. Este uso magistral del efecto fue lo que finalmente legitimó el juego en 3D en la plataforma, demostrando que podía ser más que un simple truco visual. Sin embargo, la innovación técnica más significativa del juego está intrínsecamente ligada a una característica de hardware que resultó ser un callejón sin salida tecnológico. La proposición de venta única del juego y su brillante solución al problema de la percepción de la profundidad estaban indisolublemente unidas a la pantalla 3D estereoscópica de la 3DS. Con el tiempo, el mercado en general se alejó del 3D estereoscópico. La propia Nintendo restó importancia a la función con el lanzamiento de la 2DS y la eliminó por completo en consolas posteriores como la Switch. El truco no logró convertirse en un estándar de la industria, a diferencia del stick analógico de Mario 64 o los controles de movimiento de Galaxy, que aunque divisivos formaban parte de una tendencia más amplia en la industria. La innovación central de 3D Land no puede replicarse o portarse fácilmente a un sistema moderno sin perder su esencia. Jugarlo en 2D, ya sea en un emulador o en la propia 3DS, es una experiencia fundamentalmente comprometida. Por lo tanto, la característica más celebrada del juego se ha convertido en su prisión. Es una obra maestra que solo puede apreciarse plenamente en su hardware original y envejecido, lo que la hace cada vez más inaccesible y contribuye a su estatus de olvidado. Existe un marco psicológico bien establecido que explica por qué los juegos portátiles a menudo son percibidos como secundarios o menores en comparación con sus contrapartes de consola. La investigación sugiere que el tamaño reducido de la pantalla, la naturaleza portátil y el contexto de juego, por ejemplo, en un autobús frente a una sala de estar, conducen a niveles más bajos de activación fisiológica y de flujo psicológico o inmersión. Históricamente, los juegos portátiles se han asociado con experiencias más cortas y simples, una percepción reforzada por las diferencias de precio en generaciones anteriores. El diseño de 3D Land abraza brillantemente este contexto portátil. Sus niveles cortos están diseñados pensando en tu trayecto semanal al trabajo. Es, en esencia, la experiencia por excelencia de la 3DS. Sin embargo, esta adaptación perfecta en formato portátil es precisamente lo que le impide ser percibido como una aventura de consola grandiosa y épica a la escala de Super Mario Galaxy. Este último no solo presentaba mundos expansivos y una jugabilidad basada en la gravedad que desafiaba la mente, sino que también contaba con una presentación cinematográfica y una banda sonora totalmente orquestada que lo elevaba a la categoría de evento cultural. 3D Land, con su música pegadiza pero sintetizada y su escala más contenida, se siente inherentemente más modesto, una obra maestra en un lienzo más pequeño que lucha por competir en la memoria colectiva con las epopeyas de la pantalla grande. El golpe final al legado de Super Mario 3D Land llegó con el lanzamiento en 2013 de Super Mario 3D World para la Wii. Este sucesor tomó la fórmula híbrida central de 3D Land y la expandió en todas las direcciones inimaginables. Gráficos en alta definición, modo cooperativo para 4 jugadores, power-ups más creativos y niveles más grandes y complejos. 3D World fue aclamado universalmente y con el tiempo, su port para Nintendo Switch lo hizo accesible a una audiencia aún mayor. En la memoria colectiva, 3D World se convirtió en el juego principal, tras que 3D Land fue recontextualizado retroactivamente como un prototipo o una demostración para su hermano mayor de consola. Esta comparación es un tema recurrente en las discusiones de los fanáticos, donde World es visto como un juego que tomó cada idea de Land y la mejoró. Este fenómeno borró efectivamente los significativos logros propios de 3D Land en la narrativa popular, dejándolo como una nota a pie de página de un sucesor más celebrado y accesible.
Así, el juego que salvó una consola fue, a su vez, eclipsado por la evolución de su propia fórmula exitosa. Super Mario 64 DS es un fascinante estudio de caso sobre cómo una nueva versión con objetivamente más contenido puede ser considerada inferior al original. Su legado está definido por un único y fatal defecto, un esquema de control comprometido, que fue magnificado por el legado monumental e intocable del juego que intentaba mejorar. Es un título atrapado en la encrucijada entre la ambición y la limitación técnica. Para apreciar el impacto inicial de Super Mario 64 DS, debemos transportarnos al lanzamiento de la Nintendo DS en 2004. En una era anterior a los smartphones, la idea de una consola portátil con dos pantallas, una de ellas táctil, era revolucionaria. Super Mario 64 DS fue el título de lanzamiento estrella del sistema, una poderosa declaración de las capacidades del nuevo hardware. La capacidad de jugar un mundo 3D completamente realizado, que 8 años antes había sido la cúspide de los videojuegos de consola, en un dispositivo portátil, era un logro técnico masivo y una de las principales razones para comprar el sistema desde el primer día. El juego no se comercializó como un simple port, sino como una versión mejorada y ampliada. Contaba con gráficos significativamente mejorados. Los modelos de los personajes eran mucho más detallados y expresivos que los polígonos angulosos de la versión de Nintendo 64, alineándose más con la estética moderna de Mario. Además, prometía una gran cantidad de contenido nuevo, posicionándose como la versión definitiva de un clásico indiscutible. La promesa de contenido adicional fue cumplida con creces. Super Mario 64 DS introdujo una cantidad sustancial de novedades, 30 estrellas de poder adicionales, elevando el total a 150. 3 nuevos personajes jugables, Yoshi, Luigi y Wario, cada uno con habilidades únicas, nuevos escenarios pequeños y secretos, y una robusta colección de minijuegos basados en la pantalla táctil que ofrecían una distracción adictiva. Sin embargo, este contenido añadido, aunque abundante, tuvo un coste para el ritmo y la fluidez del juego. Los críticos y jugadores señalaron que las nuevas estrellas a menudo se sentían como relleno fácil y que la mecánica de cambio de personajes era una carga. Los jugadores podían entrar en un nivel solo para descubrir que necesitaban un personaje diferente para obtener una estrella específica, lo que les obligaba a salir y volver a entrar. Una interrupción del flujo de juego que se describió como extremadamente molesta y tediosa. Esta adicción de múltiples personajes, aunque aparentemente un valor añadido, diluyó fundamentalmente el diseño puro y enfocado del Super Mario 64 original. El juego original de 1996 fue construido íntegramente en torno al conjunto de movimientos de un solo personaje. Cada desafío, cada plataforma y cada secreto estaban diseñados para ser superados mediante el dominio de las habilidades de Mario. En cambio, Super Mario 64 DS introduce habilidades y estrellas específicas para cada personaje. Por ejemplo, solo Wario puede romper ciertos bloques, solo Luigi puede volverse invisible. Esto crea barreras duras en el diseño del juego. El progreso de un jugador ya no está limitado por su habilidad con el conjunto de movimientos, sino por si tiene seleccionado el personaje correcto. Esto conduce a momentos frustrantes al darse cuenta de que se ha pasado tiempo en un nivel solo para no poder conseguir una estrella, lo que obliga a abandonar y a cambiar de personaje. El bucle del juego principal pasa de ser ¿cómo llego allí? A ¿quién necesito ser para llegar allí? Por lo tanto, el aumento cuantitativo de contenido llevó a una disminución cualitativa en la elegancia y la pureza del diseño central. Una razón clave para que los puristas y los speedrunners todavía prefieran abrumadoramente el original. El punto central del análisis de Super Mario 64 DS y la razón principal de su divisivo legado es su esquema de control. La Nintendo DS original carecía de un stick analógico, un componente crítico para el movimiento en 3D que el juego original había introducido en el mundo de las consolas. Para compensar esta carencia, la nueva versión ofrecía 2 esquemas de control subóptimos, el D-pad tradicional y un stick analógico virtual en la pantalla táctil que se controla con el pulgar o el stylus. Este fue un defecto fatal porque traicionaba la sensación central del juego. El original de 1996 fue revolucionario precisamente porque el stick analógico del mando de la Nintendo 64 permitía un movimiento matizado de 360 grados que era expresivo, intuitivo y fundamental para la exploración en las plataformas. El D-pad con su entrada de 8 direcciones fue un retroceso masivo, haciendo que los movimientos precisos fueran difíciles y frustrantes, y despojando el juego de su fluidez característica. Los críticos y los jugadores citaron universalmente los controles como el mayor problema del juego, con reseñas que lo describían como un juego increíble destruido por controles terribles. Este único problema es el tema más dominante en cualquier discusión retrospectiva del juego, un defecto tan fundamental que eclipsa todas sus mejoras y adiciones. Rehacer un juego tan culturalmente significativo como Super Mario 64 presenta un desafío psicológico monumental. El original no es solo un juego, es un clásico que definió un género y una generación. Creó el lenguaje de las plataformas en 3D, estableciendo convenciones que la industria seguiría durante décadas. Su banda sonora, especialmente temas como el de Dire Dire Dogs o Bob on Battlefield, está grabada en la memoria de millones de jugadores, evocando una profunda nostalgia.
Debido a este legado monumental, cualquier imperfección en la nueva versión, especialmente una tan fundamental como los controles, se magnificaba enormemente. Incluso con más contenido y mejores gráficos, la sensación comprometida del juego aseguró que nunca podría ser visto como la versión definitiva. Siempre fue juzgado a la sombra del original, una comparación que nunca podría ganar debido a su defecto central del control. Se convirtió en el que tiene más cosas pero malos controles, una etiqueta que ha definido su lugar en la historia. A pesar de ser una proeza técnica y un pilar de lanzamiento crucial para la 10, Super Mario 64 DS está destinado a vivir para siempre como una obra maestra defectuosa, un recordatorio de que más no siempre es mejor, y de que la sensación de un juego es a menudo más importante que la suma de sus partes. Al reunir los análisis de Super Mario 3D Land y Super Mario 64 DS, emerge una teoría cohesiva que explica por qué ambos títulos, a pesar de sus méritos, ocupan un nivel secundario en el panteón de Mario. Ambos fueron limitados por lo que se puede denominar el techo portátil, aunque de maneras muy diferentes. Sus contribuciones específicas, aunque significativas en su momento, no fueron del tipo que forjan un estatus legendario dentro de la franquicia. Los juegos portátiles por su propia naturaleza a menudo son percibidos como más pequeños, menos inmersivos y secundarios a los lanzamientos principales de consola. Esto forma una barrera psicológica, el techo portátil. Super Mario 3D Land fue un juego perfecto para su plataforma. Su diseño de niveles cortos fue una característica, no un defecto. Sin embargo, este diseño intencionadamente compacto significa que carece de la escala épica percibida de un Galaxy o un Odyssey. Se ve como una brillante historia secundaria en lugar de un capítulo principal. Por otro lado, Super Mario 64 DS fue un juego de escala de consola forzado en una plataforma que no podía soportar completamente su mecánica central. Las limitaciones del hardware, la falta de un stick analógico, comprometieron fundamentalmente la experiencia. Golpeó el techo desde arriba, una gran visión constreñida y dañada por las limitaciones de su formato portátil. El resumen, un juego fue demasiado perfectamente portátil para ser considerado una epopeya, y el otro fue demasiado un juego de consola para funcionar perfectamente en una portátil. Ambos fueron, en última instancia, definidos y limitados por su plataforma. La conclusión final es que para que un juego de Mario alcance un estatus legendario, no basta con la aclamación de la crítica. Tanto 3D Land como 64 DS obtuvieron buenas puntuaciones en Metacritic, con un 90 y un 85 respectivamente, lo que indica una alta calidad general. Sin embargo, los títulos más venerados de la saga se definen por uno o más de los siguientes criterios. Primeramente, la revolución. Un juego que cambia fundamentalmente el paradigma, como lo hizo Super Mario 64 con las plataformas en 3D. Segundo, una escala y presentación épica. Un juego que se siente como un evento monumental y cinematográfico, como el Super Mario Galaxy con su banda sonora orquestal. Innovación perfeccionada. Un juego que introduce una nueva mecánica central ejecutada a la perfección que define la experiencia, como Cappy en Super Mario Odyssey. Super Mario 3D Land fue una brillante evolución y un salvador comercial, pero no una revolución. Su innovación clave estaba ligada a un hardware efímero. Super Mario 64 DS fue un port comprometido de una revolución, donde sus adiciones no pudieron superar su defecto mecánico central. Por estas razones, siguen siendo entregas de alta calidad importantes, pero en última instancia, secundarias. Son fantasmas en la gran maquinaria del canon de Mario, ocupando para siempre el espacio liminal entre lo bueno y lo legendario. ¿Jugaste alguno de estos dos títulos en su día? ¿Crees que son obras maestras infravaloradas o que su lugar en el olvido es justo? Quiero leer tu perspectiva en los comentarios.